fíjate si me veo bien. ¿Acá? Sí, pero te ves más abajo, que mucho Sí, más no, abajo. no, no. Gabriela. ¿Sí? Sí, Pero está. luego vamos a cortar, obviamente. Bien, primero está bueno, todo lo que se igual ya sé que no me gusta. No, hay que. Bueno, me gusta. Ahí está, póntelo, ¿no? Bueno, primeramente, muy buenos días. Queremos enviarle saludos cordialmente a nuestro docente, que es el doctor Limber Guzmán. Es docente de la materia de anatomía de la Facultad de Ciencias de la Salud, especialmente de la carrera de medicina de la Universidad Privada Domingo Sabio. En esta ocasión, primeramente me presento. Mi nombre es Ronaldo Pucarro Batamacuine, estudiante de la carrera de medicina del primer semestre. Y tenemos aquí a mi compañera Pamela Noguera, estudiante de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Domingo Sabio. y igualmente tenemos a mi compañera Caterina Velasco, estudiante de la Universidad Domingo Sabio, Facultad de Ciencias de la Salud, primer semestre. En esta ocasión nosotros le vamos a abarcar el tema de neuroanatomía, vamos a hablar del tema estructural, de todo lo que conforma nuestro sistema nervioso central y periférico. Primeramente vamos a empezar hablando de generalidades de neuroanatomía. Sabemos que hablar de neuroanatomía abarca todo lo que es el sistema nervioso. Sabemos exactamente que el sistema nervioso está dividido en dos partes, que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende todo lo que es la masa encefálica. Sabemos que la masa encefálica está conformada por el cerebro o el encéfalo, el tronco encefálico está conformada también por el cerebelo y por el mesencéfalo. La masa encefálica se encuentra encerrada dentro de la cavidad craneal y es por eso que lleva ese nombre, encéfalo, que quiere decir en significa dentro y céfalo significa cabeza, dentro de la cabeza. Uno de los datos muy importantes que debemos saber es que la masa encefálica está rodeada por membranas. ¿Ya? Estas membranas en sí son tres membranas que la rodean. La capa más externa se llama dura madre, la capa medial o la capa del medio se le denomina aracnoides y la capa más interna, la que está adherida a la masa encefálica, se le denomina pía madre. En esta ocasión vamos a hablar de generalidades y estructuras del cerebro. El cerebro, o también llamado encéfalo, está dividido en dos partes o dos porciones. La parte más externa llegaría a ser el telencéfalo y la parte más interna el diencéfalo. Vamos a ver lo que son las estructuras de cada parte. Vamos a empezar desde el diencéfalo y nos vamos a ir hacia la parte superior a la porción telencefálica. Aquí podemos observar esta membrana o capa, se le denomina dura madre, que es la capa más externa que cubre la masa encefálica. Como podemos observar, es gruesa. Y vamos a comenzar con el reconocimiento de las estructuras del encéfalo. En esta parte podemos observar todo lo que es el telencéfalo. Por debajo del telencéfalo, en la parte inferior, a partir del cuerpo calloso, encontramos lo que es el diencéfalo. Vamos a ir explicando las partes, las estructuras, desde la parte inferior hacia la parte superior. En la parte más inferior encontramos lo que es el mesencéfalo, o también llamado cerebro medio, ¿ya? Que debería estar en esta parte, no la podemos observar. En el mesencéfalo encontramos lo que es el paso del acueducto de Silvio. Tendría que estar por lo menos a esta altura. Una cosa muy importante, lo que estamos observando es un corte sagital del cerebro del hemisferio izquierdo. Esta sería la posición anatómica. Tenemos lóbulo frontal,
lóbulo frontal, lóbulo occipital. El mesencéfalo es una estructura pequeña, también conocida como cerebro medio. Podemos encontrar los pedúnculos cerebrales y las láminas cuadrigéminas. Se encontraría más o menos en esta porción. Lo atraviesa el acueducto de Silvio, que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El mesencéfalo, en la parte anterior, tiene límite con lo que es el encéfalo, y en la parte posterior tiene límite con lo que es el tronco encefálico. Por encima del mesencéfalo vamos a encontrar lo que es el tálamo. Vendría a ser esta parte de aquí con el alfiler blanco. El tálamo también tiene sus divisiones. Tenemos el tálamo, tenemos el epitálamo y tenemos el hipotálamo, que es en la parte de abajo. Por debajo del tálamo encontramos lo que vendría a ser el subtálamo. Un dato muy importante que debemos saber es que la unión de las caras mediales del tálamo forman lo que es el tercer ventrículo. Superiormente al tálamo encontraremos lo que es el fornix. Tenemos el pilar anterior del fornix. Voy a hacer esta parte de acá. Tenemos el pilar posterior. Entre el fornix y el cuerpo calloso encontramos una membrana, que sería esta de acá. A esta membrana se le denomina septum pellucidum, que sería la membrana que cubre los ventrículos laterales. En los ventrículos laterales sabemos que se produce el 90% de líquido cefalorraquídeo. Entre el hipotálamo, entre la parte anterior del fornix, el septum pellucidum, y entre el epitálamo encontramos lo que es el conducto de Monroe, que es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Por encima del septum pellucidum de los ventrículos laterales encontramos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso consta de el pico. Tenemos ahí el pico. Tenemos el rodete, o también llamada rodilla. Tenemos el cuerpo del cuerpo calloso. Muchas veces suena redundante, pero también podríamos llamarle otros términos, el tronco del cuerpo calloso. Y por último tenemos la cola, que vendría a ser esta. Esa sería la porción diencefálica. Por encima del cuerpo calloso ya vendríamos a encontrar lo que es la porción teleencefálica. Vamos a hablar un poco de generalidades del telencéfalo. Una cosa muy importante es que en el telencéfalo encontramos lo que son las somas, o lo que serían las cabezas de las neuronas, que sería toda la sustancia gris. Un dato muy importante es que el cerebro se divide en sustancia gris y sustancia blanca. En el telencéfalo vamos a encontrar los dos hemisferios cerebrales. En este caso tenemos un cerebro diferente, pero lo vamos a correlacionar.
tenemos el hemisferio izquierdo, tenemos el hemisferio derecho. ¿Ya está bien? Ya. Ajá. Por encima de... Por encima del cuerpo calloso encontramos lo que es la porción telencefálica. Un dato muy importante de la porción telencefálica es que encontramos los dos hemisferios cerebrales. En este caso tenemos cerebros diferentes, pero lo vamos a relacionar. Sería el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Los dos hemisferios están delimitados o separados por lo que vendría a ser la cisura interhemisférica. También una parte muy importante del telencéfalo es que podemos encontrar los lóbulos. El cerebro está dividido en lóbulos. Tenemos un lóbulo frontal. Vamos a verlo con el hemisferio izquierdo. Tenemos lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal está dividida o separada del lóbulo parietal por una cisura, que en este caso sería la cisura lateral o la cisura de Silvio. El lóbulo parietal está delimitada del lóbulo occipital por una línea que muchas veces no la vamos a encontrar, pero en este caso la vamos a mencionar de forma estructural, que sería la línea parieto-occipital. Vamos a hablar lo que es el tronco cefálico. El tronco cefálico. La posición anatómica del tronco cefálico debería ser así, de esta manera. Perdón, la posición anatómica del tronco cefálico vendría a ser esta. Tiene una cara anterior, esta parte, y una cara posterior. Se encuentra ubicado en la parte postero inferior de la masa encefálica. Se encuentra apoyado sobre el canal basilar. En esta parte le voy a hablar sobre la cara anterior del tronco encefálico. Se encuentra dividido en tres partes. Desde la parte anterior, posterior, encontramos lo que es el bulbo raquídeo, tenemos lo que es el puente y el mesencéfalo, la porción mesencefálica. Cada una de estas partes llega a medir aproximadamente 3 centímetros. 3 centímetros del bulbo, 3 centímetros del puente y 3 centímetros de la porción mesencefálica. Vamos a empezar al reconocimiento de estructura desde la parte posterior hacia la parte anterior. Empezaremos con el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, en la parte del medio tenemos una línea que la vamos a denominar línea medial o línea vulvar. Divide en dos partes al bulbo raquídeo. Si nos vamos a los laterales de la línea medial, o también llamado surco, vamos a encontrar otro surco que serían los surcos colaterales. Entre la línea medial y los surcos colaterales vamos a encontrar lo que son las formaciones de las pirámides. Tenemos dos pirámides, pirámide izquierda y pirámide derecha. La delimitación de las pirámides serían el surco colateral, o también llega a llamarse lo que es el surco preolivar. Encontramos a esta altura surco preolivar y el surco posolivar. Se le denomina así porque en medio de los surcos preolivar y posolivar encontramos lo que es la oliva vulvar. Esta porción de aquí es la oliva vulvar.
El bulbo raquídeo delimita en la parte posterior con la médula espinal y en la parte anterior con el puente. La delimitación con el puente llegaría a ser el surco bulbo-pontino. A la altura de la pirámide y el surco bulbo-pontino encontramos lo que es el origen aparente del septo paracraneal. En el surco preolivar tenemos el origen aparente del 12º par craneal. En lo que es el surco postolivar, que vendría a ser esta parte de aquí, vamos a tener el origen aparente del 9º, 10º y 11º par craneal. Por encima de la oliva vulvar tenemos una fosita, que es la fosita olivar. Tenemos el origen aparente del 7º y 8º par craneal. Otra de las estructuras que llegamos a ver en el bulbo raquídeo es que en la delimitación entre el bulbo y el puente, por el surco bulbo-pontino, encontramos un orificio que se le llama orificio o agujero ciego. No tenemos ninguna clase de estructuras que pasan por ahí. Eso llegaría a ser lo que es el bulbo raquídeo. Vamos a hablar del puente. El puente mide aproximadamente 3 centímetros. ¿Ya? Comenzaremos por la parte medial. En la parte medial se encuentra lo que es el surco o canal basilar, que es ahí donde está sentado con la porción basilar del hueso occipital. A los costados del surco basilar o el canal basilar tenemos dos eminencias, o también llamadas rodetes, o también se les puede llamar rodillas. Lateralmente tenemos los pedúnculos. Tenemos dos pedúnculos, un pedúnculo derecho y un pedúnculo izquierdo. Son los pedúnculos cerebelosos medios. Entre el rodete y el pedúnculo cerebeloso medio encontramos lo que es el origen aparente del 5º par craneal. Se llegó a cerrar en la cámara. El origen aparente del 5º par craneal que estaría más o menos en esta parte. En esta parte de aquí son dos raicillas que salen, una sensitiva y una motora. El puente y la porción mesencefálica tiene una delimitación. Esa delimitación le denominamos surco ponto mesencefálico. Es lo que delimita el puente con la porción mesencefálica. Y eso sería en cuestión de la cara anterior del tronco encefálico. Posición anatómica, cara anterior. Un dato muy importante, que en las pirámides, los surcos que hay entre las pirámides, surco colateral y surco medial, a partir del bulbo raquídeo se le van a llamar pirámides, y del bulbo raquídeo hacia la parte inferior, donde es la médula espinal, se le llaman cordones. Cambia de nombre. Y eso sería en cuestión de la parte de la cara anterior del tronco encefálico. A continuación encontramos la parte posterior del tronco encefálico. Esta estructura se va a llamar cuarto ventrículo. Está conformada por el piso, techo y las paredes. El piso está compuesto por el triángulo superior o continuo y el triángulo inferior o vulvar. En el triángulo inferior encontramos el surco vulvar posterior, que como podemos apreciar acá. Luego vamos a encontrar ala blanca interna, que es el origen real del 12º par craneal.
Luego encontraremos a la blanca externa, que es el origen real del octavo par craneal. Y vamos a encontrar el ala gris, que es el origen real del noveno, décimo y 11º par craneal. Inferiormente vamos a encontrar el óvex o cerrojo, que es un orificio por donde pasa el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo al orificio epéndimo de la médula espinal. Luego vamos a encontrar en el triángulo superior, vamos a encontrar las eminencias faciales, que es el origen real del sexto y 7º par craneal. Encontramos lateralmente hacia la derecha el origen real del 5º par craneal. Y como podemos observar, estos son los pedúnculos cerebelosos superiores, los medios. Encontramos también una sustancia negra en la parte superior cerca del vértice. Aquí está un núcleo llamado locus puerulus, que es el encargado de secretar noradrenalina. Encontraremos también en la parte superior un orificio llamado acueducto de Silvio, que es el encargado de pasar líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Luego encontraremos el techo que se forma con el cerebelo al unirse, y el techo hay techo superior que se llama válvula de Bussens, techo inferior membrana de Tectris, y encontramos lateralmente los orificios de Luschka e inferiormente el orificio de Magendie. Estos orificios son los encargados de secretar, de pasar líquido cefalorraquídeo desde el techo hacia el espacio subaracnoideo. Esas serían todas las estructuras que se pueden ver en el cuarto ventrículo. En esta parte vamos a ver la masa encefálica en un corte Flesching. Este tipo de corte también se le llama corte transversal. Se le llama corte transversal. Vamos a ver lo que es el hemisferio derecho, lóbulo frontal, lóbulo occipital. Vamos a empezar a identificar las estructuras desde la parte anterior hacia la parte posterior. Primeramente tenemos el rodete del cuerpo calloso, que vendría a ser esta parte de acá. Tenemos las astas anteriores de los ventrículos laterales. Tenemos el pilar anterior del fornix, que vendría a estar por este lado. Tenemos la cabeza del núcleo caudado. Tenemos lo que es el tálamo, de ser esta parte de acá. El tercer ventrículo lo tendríamos en toda esta parte, en la unión de las caras mediales de lo que es el tálamo. El tercer ventrículo, tenemos la cola del núcleo caudado, debería ser esta parte de acá. Tenemos los pilares posteriores de lo que es los ventrículos laterales. Sería en este caso las astas de los ventrículos laterales, las astas posteriores de los ventrículos laterales. Y por último tenemos la cola del cuerpo calloso. Lo tendríamos en esta parte de acá. Ese sería el reconocimiento de estructuras desde la parte anterior hacia la parte posterior en un corte Flesching. Ahora vamos a hablar de esta glándula voluminosa denominada cerebelo. Esta glándula pesa 140 gramos, mide 10 centímetros transversalmente, de la cara anterior a la posterior mide 6 centímetros y tiene una altura de 5 centímetros. Está ubicada en la parte posterior inferior del cerebro. El cerebelo consta de 3 caras. Esta es la cara superior, que como podemos observar es plana. Aquí encontramos la cara inferior, que es más voluminosa, y encontramos aquí la cara anterior.
En la cara superior podemos observar que cuenta con el vermis superior y este vermis se divide en 4 partes. La cabeza del vermis se llama língula, que se encuentra por esta zona. Luego encontramos una parte abultada denominada culmen de Colline. Luego vamos a encontrar el declive. Y luego vamos a encontrar la parte final denominada folio. Luego vamos a encontrar los lóbulos cerebelosos izquierdo y derecho. Estos se dividen en lobulillos. Primero está el lobulillo central, que vendría a ser hasta aquí. Luego el lobulillo cuadrilátero anterior, el lobulillo cuadrilátero posterior y el lobulillo semilunar superior, que vendría a ser hasta acá. Y luego en la cara inferior vamos a encontrar nuevamente un vermis inferior y las estructuras van a ser la cabeza, que se va a llamar nódulo. Luego aquí una estructura delgada que se va a llamar úvula. Luego vamos a encontrar las amígdalas cerebelosas o tonsilas cerebelosas, aquí y aquí. Vamos a encontrar luego la pirámide, aquí y aquí, e inferiormente vamos a encontrar el túber. También se encuentran los lóbulos cerebelosos, que se dividen en lobulillos semilunar, inferior y el lobulillo digástrico, que vendría a ser hasta aquí. Luego vamos a encontrar la cara anterior. Esta cara anterior forma el techo del cuarto ventrículo y se vendría a ver así. Encontramos en la cara anterior tiene límites, superiormente con la língula, inferiormente con el nódulo, y encontramos lateralmente con los pedúnculos cerebeloso superior, medio e inferior. Y estas son todas las estructuras que podemos observar en el cerebelo. Ahora hablaremos sobre las generalidades de la médula espinal. Primeramente, recordamos que la médula espinal forma parte del sistema nervioso central. Es ella quien conduce la información en forma de estímulos desde la periferia del cuerpo hacia el encéfalo y viceversa. La médula espinal se encuentra alojada en el conducto raquídeo y dicho conducto está formado por nuestras vértebras. La médula espinal tiene forma de un cilindro alargado y ligeramente aplanado transversalmente. Presenta 2 engrosamientos en todo su trayecto, uno superior denominado cervicalo-braquial, que se extiende desde C4 hasta T2, con una longitud de 11 centímetros y un diámetro transversal de 15 milímetros. Recordemos que todos los nervios que salgan de este engrosamiento formarán al plexo braquial, que es quien controla la inervación motora, sensitiva y vegetativa de las extremidades superiores. Por otro lado, tenemos al engrosamiento inferior o lumbar, que se extiende desde T10 hasta L1. Tiene una longitud de 8 centímetros y un diámetro transversal de 13 milímetros. Todos los nervios que salgan de este engrosamiento formarán al plexo lumbosacro, que brinda inervación sensitiva, motora y vegetativa a las extremidades inferiores. Debajo del engrosamiento lumbar, la médula disminuye considerablemente su tamaño y termina en el cono medular, seguido del filium terminal, que está rodeado por un conjunto de nervios raquídeos denominado cola de caballo. La longitud de la médula espinal de un adulto aproximadamente es de 45 centímetros en un varón y de 43 centímetros en una mujer. El peso de la médula, desprovista de todas sus envolturas meníngeas y pares raquídeos, pesa aproximadamente 28 gramos y sus puntos de fijación son los siguientes. Por arriba se fija con el bulbo raquídeo, por abajo con los ligamentos coxígeos
y lateralmente con los pares raquídeos y ligamentos dentados. La médula espinal se encuentra completamente encerrada por dos tipos de estuches anatómicos que a la vez le brindan amortiguación y protección. El estuche blando, conformado por las meningias, que de afuera hacia adentro se denominan dura madre, aracnoides, y la pía madre, que es la que está más adherida a la médula espinal. En la cara anterior de la médula encontramos el surco medular medial. A los lados encontramos los surcos colaterales y el espacio entre ambos surcos se denomina cordón medular. Cabe resaltar que en la cara anterior y posterior de la médula espinal encontraremos las raíces raquídeas, que al unirse con las raíces posteriores de la cara posterior formarán un nervio raquídeo. Aquí podemos ver la cara posterior de la médula espinal. Encontraremos exactamente las mismas estructuras que en la cara anterior.